Dios me lo bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a tu estudio más de historia dominical. Mi nombre es el hermano de San Feliciano. Para los que no me conocen, este día estamos hablando, estamos grabando el estudio número 7 de nuestra guía dominical, otro estudio bastante tremendo, muy interesante, que va también con nuestro carácter cristiano. Y déjame decirle, mi hermano, que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y muchos dirán, está bien, pero entonces, ¿cómo se refiere eso a la clase? Bueno, cuando buscamos la palabra integridad, el significado, una de las cosas que dice honradez, honradez dice también santo y como honesto. Todas son cosas que forman el carácter íntegro. Por lo tanto, cuando buscamos, somos íntegros nosotros mismos por dentro y hacemos las cosas con integridad, pues estamos actuando en santidad también. Por lo tanto, estamos actuando como la palabra nos manda. Decir que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, si no somos íntegros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de aplicar la palabra y aplicarnos la palabra, no vamos a poder ver al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice, no lo digo yo, no lo dice más nadie, lo dice la palabra así. En nuestro estudio de historia dominical del día de hoy, número 7, se titula La integridad y el carácter cristiano. La base bíblica se encuentra en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 al 12. Los tres objetivos de la clase son: número 1, es expresar la combinación entre la ternura y la integridad propias del ministerio cristiano. Número 2, integrar el carácter del ministro, los atributos morales necesarios para su labor. Número 3, planear la conducta que amerita el servicio a Dios y a su pueblo. Pensamiento central dice: los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno y al servir a otros demuestran así que entienden el amor de Cristo por la iglesia. El texto áureo dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:7. Vamos a entrar ahorita a ese versículo, también a lo que dice el resto de la lectura bíblica de hoy, que se refiere a nuestro estudio. 1 Tesalonicenses 2:1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de una gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que prueba nuestros corazones, porque el verdadero siervo de Dios no busca cómo agradar al hombre, sino a Dios. Por lo tanto, siempre va a hablar con la verdad. Y siempre se va a hablar con humildad y sabiduría. Porque muchas veces hay ciertas cosas que no se le pueden decir a todo el mundo. Hay que mantenerla para esperar el momento que Dios nos diga sea adecuado para proceder a hacer un comentario, a hacer una exhortación o hablar algo. Porque si hablamos así indiscretamente podemos causar mucho daño, con el cual el enemigo se va a apoyar de eso para seguir haciéndole más agujeros, más grandes las cosas. Vamos a continuar leyendo. Dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni descubrimos avaricia. Dios es testigo. Y buscamos la gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, como hablamos en el texto audio. Tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregarnos no solo por el Evangelio de Dios, sino también por nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajo de noche y de día, para no ser gravoso y a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también de cuán santa, justa e imprescindiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes. Así que, como también sabéis, que de modo que el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cosa tan interesante es y muy importante. Porque otra cosa que les voy a decir también, importancia de la integridad, es que cuando no hay integridad, cuando una persona ora, las oraciones no son efectivas. Hay bloqueo. ¿Por qué? Porque no estamos actuando en integridad para hacer las cosas como la palabra nos dice y vivir rectamente delante de Dios. Y es muy peligroso eso, porque si no te están llegando las otras oraciones delante de la presencia de Dios, no estamos creciendo espiritualmente, nos estamos estancando, y el enemigo pues nos está maquinando en contra de nosotros para darnos un golpetazo bien fuerte y tumbarnos de la gracia de Dios. Por eso no podemos tener eso, dejarlo pasar por alto como que no es algo sencillo, porque es muy importante eso. La integridad es muy importante. Vamos a continuar. La introducción de hoy del libro dice que la manera como ejercemos el trabajo en la iglesia del Señor dice mucho sobre cuánto pondremos la labor de Cristo y nos ha asignado. La labor de Cristo existe en la tendencia en muchas partes del mundo de gobernar a través de la fuerza y hacer valer autoridad a través de la imposición. Pero eso no es el modelo de que la palabra revela sobre el servir a Dios. Asimismo, cuando la Biblia habla del oficio que ejerce el pastor, siempre acompaña a ello un carácter que emana ternura. Su labor es apacentar la grey de Dios y cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Perdón. 1 de Pedro 5, versículo 1 y 2. Pero no solamente esa conducta tierna es necesaria para ejercer ministros de alta responsabilidad. Pablo habló de ello como un común denominador de los cristianos. Por tanto, aconsejo que nada hiciéramos por contienda y vanagloria, sino como humildad. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Otra cosa que la palabra de Dios dice, que el que se humilla, Dios lo ensalza. El que se humille, Dios lo ensalza. Dios lo levanta, lo pone en posiciones altas. Y el que es altivo y que hace las cosas por vanagloria, pues mira, Dios lo que hace es que lo castiga, lo deja. Hermano, tiene que castigarlo, porque el enemigo mismo lo va a tumbar solo. Porque la persona que vive con orgullo y vanagloria se endurece, y cuando viene a ver, cae. Y el que no cae es porque no se ha dado él, está tratando de cubrir sus pasos para que la gente no se den de cuenta. Pero con el tiempo todo sale a la luz. Cuando vengan a ver, se van a dar cuenta que la persona nunca vivió la integridad, o la integridad que tenía se fue del lado de él hace mucho tiempo, y todo salió a la luz. Vamos a seguir continuando leyendo. Dice que el versículo 1 nos recuerda que Pablo fue a Tesalónica acompañado con Silas después de haber predicado el evangelio en Filipos. Ahora les escribe para testificarle que hubo fruto en aquel viaje misionero. Dios respaldó la predicación en Tesalónica, a tal manera que hubo manifestaciones de poder de Dios, derramamiento del Espíritu. 1 Tesalonicenses 1:5. Hubo tal fruto que los que adoraban ídolos antes se convirtieron a Dios vivo verdadero.
vivo y verdadero. Cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, podremos experimentar que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. En el versículo 2, Pablo les recuerda que antes de llegar a Tesalónica, él y Silas sufrieron persecución en Filipo, Hechos 16, 22 al 24. Luego de haber sido milagrosamente liberados, tuvieron de nuevo en Dios para ir a Tesalónica a anunciar el Evangelio. Cuando pasemos por algún padecimiento a la causa del santo ministerio, debemos pedir a Dios la valentía que necesitamos para seguir en el trabajo de su obra. En esta porción de la carta, Pablo presenta la manera como Dios los probó para poder recibir la comisión de predicar el Evangelio. En el versículo 3, el escritor se refiere al trabajo de exhortación que él y Silas hicieron en aquella comunidad. La palabra exhortación es usada aquí en el mismo término que se usa para definir el consolador. En Juan 14, 16, cada creyente debe tener la disposición de servir a otros y de brindar la consolación del Señor inmediatamente. Pablo les dice que su visita allí no procedió de error. Con esto el apóstol les dice que ellos fueron Tesalónica por una orientación clara del Señor. Cuando hacemos la obra de Dios en plena armonía con su propósito, sin duda cosecharemos mucho fruto. Asimismo, Pablo dice que no fueron a Tesalónica por impureza o engaño, lo cual deja claro que no tuvieron el propósito de obtener ganancias deshonestas ni predicaron por avaricia. Es importante que nuestros corazones tengan motivaciones santas al hacer la obra en el campo misionero. Vamos a continuar leyendo. Dice que la manera como hablan los siervos de Dios refleja claramente su carácter. Por tanto, Pablo muestra aquí cómo cuidó sus palabras al administrar el Evangelio a los tesalonicenses. Pablo y sus colaboradores hacían la obra de Dios con toda transparencia y sinceridad. Por tanto, no hablaron a los hombres de Tesalónica con lisonja. Lisonjear a aquellos que queremos ganar para Cristo es hipocresía. Por eso los obreros cristianos deben ser claros en decirle a los hombres que están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan reconciliarse con su Creador. Pablo dice que Dios es el testigo que no encubrieron avaricia al administrar aquella ciudad. Como la había dicho a los ancianos en Mileto, nunca codició plata ni oro, ni vestido de nadie. Todo el que sirva a Dios debe estar únicamente interesado en que las almas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Ese debe ser el interés genuino de cada pastor, evangelista, cada ministro de Dios. De que las almas vengan a buscar a Dios, se salven, sean sanos y sean regenerados para la gloria del Señor. No que vengan a traer diezmos, ni ofrendas, ni que la iglesia se reviente de tanta gente, sino que se conviertan y que se arrepientan en sus pecados para su salvación. Y de lo contrariamente hay personas que son así, que en vez de pensar cuántas almas puede ganarse para Cristo, para que vengan a buscar al Señor, vamos a buscar almas para que se llene la iglesia, y traen a cuantas personas encuentran, y eso no es así. Dios no está mirando eso, está mirando lo que nosotros hacemos para que se ganen, para que sean ganados para la gloria de Él, se acepten a Jesucristo, se arrepientan, sean regenerados, y así Dios puede usarlos para la gloria y honra de Él. No es para que ellos vengan a traer diezmo ni ofrendas ni esas cosas, no. Eso no es así. El que está haciendo eso, pues está mal, tiene que arrepentirse. Vamos a continuar leyendo. Dice que en el versículo 6 Pablo da otra muestra de carácter ministerial
tierno a íntegro al decir que no busca la gloria de los hombres ni de los hermanos. La Biblia enseña que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que aquel quien Dios alaba. 2 Corintios 18. La conducta del apóstol y sus colaboradores en Tesalónica debe servir de guía para los que sirven a Cristo en el mundo. El versículo 7 resalta que ellos fueron tiernos entre los santos en aquella comunidad. Debemos aprender que la ternura está relacionada con lo que conocemos. Alguien pudiera fingir ternura sin ser tierno, pero Pablo dice que ellos fueron tiernos. Los que sirven al Señor deben someter el corazón al Espíritu Santo para que manifieste ternura en Cristo en su ser. Entonces podrán ministrar a otros el afecto cariñoso propio de un obrero aprobado. En el versículo 8 se da a ver que el amor, que no es solo palabra, junto con él debe comunicar el Evangelio. El obrero debe de estar dispuesto a entregarse a sí mismo por el amor de los santos. Ello tiene que ver con la disposición al sacrificio que sea necesario por el bien de ellos. Este tipo de afecto equivalía en el idioma griego a una añoranza profunda que tenían los padres por ver a los hijos que habían partido. Con ello podemos medir cuánto amor sincero había en el corazón de Pablo y sus siervos. Al escudriñar el versículo 9 nos queda claro que cuando nos portamos como verdaderos siervos de Dios, quedan huellas de esa pureza entre aquellos que viven, quienes servimos. Así fue la manera cuando Pablo y Silas se condujeron a Tesalónica. Estos obreros del Señor trabajaron arduamente con sus propias manos hasta fatigarse. No querían devengar ningún salario de aquellos tiernos discípulos. Eso les hizo trabajar de noche y de día para ganar su propio pan. La motivación de tal esfuerzo está revelada cuando el escritor dice que lo que hicieron para no ser gravoso a ninguno de ellos. Lo único que les interesaba es el poder predicarles el Evangelio de Dios. Tanto en el versículo 2 como en el 9, Pablo menciona el Evangelio de Dios. De aquí aprendemos que un auténtico siervo de Dios busca la ganancia, no busca la ganancia deshonesta ante su gozo de dar la gracia a lo que de gracia ha recibido. Mateo 10:8. Da por gracia lo que de gracia hemos recibido. Debemos portarnos honradamente no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. 2 Corintios 8:21. Por tanto, debemos procurar una conducta piadosa que aún a los adversarios no tengan nada malo que decir de nosotros. Tito 2:8. Nuevamente el escritor cita el hecho que los hermanos reconocían el trato esmerado que recibían de él y sus colaboradores. Eso es lo que revela el versículo 11. Pablo se compara con un padre y los discípulos en aquella ciudad lo compara con los hijos. La comparación está establecida con el respeto y la exhortación y la consolación que reciben los hijos de sus padres. Todo cristiano merece ser exhortado y luego consolado. Cuando la palabra regula los límites del don de la profecía, enseña que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, no para destrucción ni humillación. Y el Corintios 14:3, por tanto, cuando tengamos que ministrar a los santos, debemos recordar que nunca debemos dejar desalentados, sino consolarlos de la misma manera que Dios
los ha hecho con nosotros. 2 Corintios 1:4. En el versículo 12, el escritor revela que cuando visitaron aquella ciudad, les pedían a los hermanos que anduvieran como era digno de Dios, el cual los había llamado a su reino y gloria. Andar conforme a esa dignidad divina equivale a manifestar al mundo el carácter santo de nuestro Dios. Vamos a entrar al resumen general de la clase de hoy, el estudio número 7, que dice: el recorrido que hemos hecho por la Sagrada Escritura en el presente estudio no nos deja duda que el trabajo del obrero cristiano amerita un carácter tierno y de una vida fiel. Pablo modeló entre los hermanos tesalonicenses una conducta brillante y al respecto. Dios ha priorizado en su palabra la pureza de vida antes el trabajo en el mismo. Debemos orar que nunca seamos de aquellos obreros que al final oirían al Señor decir: nunca os conocí, apartados de mí. Mateo 7, 22 y 23. La única manera efectiva para lograr el carácter cristiano tierno y fiel es mirar a Jesús y a través de la fe y la lectura de su palabra y vivirla. Si andamos en él diariamente, la gente podrá decir de nosotros también que aún nuestra manera de hablar se parece a la suya. Mateo 26, 73. Muy bonito eso, que la gente le diga a uno: wow, usted es cristiano, usted busca de Dios. Me acuerdo una vez una ocasión, la gloria sea para Dios, eso. A mí me pasó eso con una persona hace muchos años, cuando era más joven. Fui a una cita de dentista porque me iban a poner unos braces y me estaban estaban chequeando y todas esas cosas, y de momento me encontré con una pareja, y la pareja pues empezaron a hablar conmigo, y una persona muy bonita, muy humilde, pero ellos se dieron de cuenta, me preguntaron si tú eres cristiano. Sí, y le dije yo, y para la gloria de Dios me dijo el Señor, la persona que estaba ahí con su esposa, que se me notaba mucho, sí, que era cristiano por la manera de hablar y de expresarme. Solamente cristianos se expresaban así, decía él. Y por eso que se dio cuenta. Y una cosa muy bonita, que la gente se dan de cuenta de que uno es diferente, que uno habla a la persona con amor y respeto, no humillarlo ni maltratándolos también. Uno habla la verdad, pero con sabiduría y con amor de Dios. No hablarla porque uno siente despecho contra la persona y seguir a tirarle para que la persona se sienta mal. No, eso no es así, porque eso lo que hace que el diablo pues arremete contra esa persona y lo destruye. Y no podemos permitir eso, no podemos dejarnos que el diablo nos use a nosotros de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado, usar el discernimiento y la sabiduría de Dios para usar la palabra correcta y ser íntegros correctamente al aplicar nosotros mismos con ternura la palabra de Dios. Vamos a las 5 preguntas de hoy. La primera pregunta dice: ¿qué padecimientos sufrieron Pablo y Silas en Filipo? La respuesta dice: ellos fueron azotados, encarcelados en aquella ciudad por causa del evangelio. La segunda pregunta dice: ¿cuál requisito mencionó Pablo para que ellos se les confiara el evangelio? La respuesta dice: para que el evangelio fuera confiado fue necesario ser aprobado por Dios. La tercera pregunta dice: ¿qué revela que respecto al corazón del obrero el que los hermanos se les sean muy queridos? Y la respuesta dice: cuando el amor se ha manifestado, de esa manera, evidentemente el carácter del obrero es íntegro, pues el amor es nacido de un corazón limpio. Mira Timoteo 1:5. La cuarta pregunta dice: ¿dónde hallamos en Pablo una muestra de consideración a los hermanos tesalónicos? La respuesta dice: lo hallamos en el hecho que es en sus colaboradores que trabajaron con sus propias manos noche y día para no ser agravosos a los hermanos. Y la última pregunta, número 5, dice: ¿cómo debe conducirse el obrero cristiano cuando trata de evangelizar a una nueva región, una nueva área? La respuesta dice que el primer mensaje que tendría para esa
comunidad es modelar una vida de integridad y cuidar con ternura al rebaño del Señor que lacera. En otras palabras, cuidarnos nosotros mismos de lo que hablamos y decimos para no ofender a nadie y tratar de que la gente pues entienda la verdad para su propia salvación, no para que nosotros pues nos hayamos sentido cómodos, que lo estremecimos. No. Hablarle la verdad, pero hablarle con amor también. Expresarle la palabra y hablarle directamente con toda integridad, que ellos mismos vean en nosotros que no estamos vacilando en predicar la palabra, sino que la vivimos también. No que estamos interesados en los diezmos y las ofrendas, porque lamentablemente hay personas que si no hay ofrenda pues no van y llevan mensajes, no predican ni nada. No puede ser así. Tenemos que volver a los caminos de la senda antigua, a predicar la palabra de Dios por amor, y Dios se va a encargar pues de añadir a nuestras vidas todo lo que necesitemos. Hasta aquí este estudio de Escuela Dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen muy buenas noches, que disfruten el servicio mañana. Estaremos muy pronto grabando Historia Bíblica Misteriosa. Oren por mí, por mi familia, para sigamos grabando videos interesantes de Historia Bíblica Misteriosa y sigamos enseñando la palabra de Dios. Que Dios me los cuide, Dios me los guarde. Nos vemos muy pronto en otro estudio de Escuela Dominical. Bye, Dios me los bendiga.